El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado del Evangelio de San Mateo esta breve narración, pero muy expresiva, la curación de un leproso. Y esta frase del leproso es central en este pasaje. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una oración, una petición tan salida de lo hondo, tan sincera, tan conforme a lo que Dios quería escuchar en ese momento, que Jesús, movido de gran compasión, precisamente porque es Dios, con una palabra lo deja limpio de toda lepra. ¡Qué milagros los de Jesús! Este milagro, queridos hermanos, es como un signo, ¿no?, de la obra de Jesús. Toda su obra está salpicada así de signos, que con una estampita, una acción concreta, nos viene a iluminar toda su obra, toda la obra de Cristo. Como sabemos, el nombre del Señor, Jesús, significa Salvador, y Salvador de los pecados. Desde su nacimiento hasta la instauración de la Iglesia en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, desciende sobre los apóstoles, o sea, desde su encarnación hasta ese momento y claro, toda la época de la Iglesia posterior, la gran obra de Jesús, desde un punto de vista negativo, es quitar el pecado del mundo. De eso nos viene a librar. Y esto conviene siempre subrayarlo, porque la misión de Jesús, como le dirá Pilato, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Ciertamente, esta visión de Jesús así, sobre todas las estructuras temporales, esta visión de Jesús es para nosotros muchas veces pues un terremoto porque como que se desentiende de las realidades temporales en cierta manera. Hemos escuchado aquí, por ejemplo, el drama del pueblo de Israel, el pueblo al destierro, Jerusalén, arrasado por Nabucodonosor, cuantos a la esclavitud, y Dios no mueve un dedo para detener esa catástrofe. Una catástrofe temporal. ¿Por qué Dios no se implicó en defender a su pueblo? Queda la incógnita. Por eso es misterioso cómo Dios a veces, ante dramas, ante realidades así temporales,
Dios no interviene de manera así imperiosa, de manera así maravillosa para detener. Sabemos que en otras épocas, en otros momentos, Dios sí va a intervenir, pero no siempre. Y esto en chiquito a nosotros pues nos puede pasar familiarmente, personalmente, pues mucho, ¿no? Algunos están perdiendo sus seres queridos, y esto es así, a veces ocurre. Un padre de familia que se va de este mundo y deja huérfanos a niños. ¡Qué drama! Es muy doloroso. Y entonces puede venir la tentación de decir, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es muy duro. Es muy duro. Por eso hay que entender todo el Evangelio, siempre completo, todo el mensaje del Señor. No hay que verlo nada más de manera así puntual, sino todo el contexto, toda la obra del Señor. Así, cuando se ve panorámicamente, se entiende que la gran obra de Jesús, ante todo, la gran obra de Jesús es respetando la libertad de los hombres, respetando porque Dios va a actuar en la vida de unas personas que libremente actúan, e incluso abusando de su libertad, van a hacer muchas cosas que Él no quiere. Y aquí podemos pensar, cuántos problemas nosotros tenemos, a cuántos problemas nos metemos, a veces por no caer en la cuenta, a veces casi por descuido, otras veces plenamente responsables, sabiendo que nos van a ocurrir consecuencias negativas. Y tomamos decisiones así, ¿no? Entonces, es decir, abusamos de la libertad, obcecados, cegados por las pasiones también, pero actuamos. Y hay otras que nos escapan a nuestra, de alguna manera incluso a la libertad, porque es verdad, imaginemos que una persona sale a conducir ebrio, está poniendo en riesgo su vida y vida de muchos, es una actitud irresponsable, ¿no? Ahora, imagínate que tú sales a conducir tu auto, pero no ebrio, como tiene que salir una persona, y vas a conducir de manera responsable. Pero ¿quién te asegura que todos salgan así a la calle a conducir sus autos de manera responsable? Nadie. O no, puede que en ese día te toca, todos los conductores han salido a la calle a conducir responsablemente, pero resulta que un peatón pues no es responsable y anda por la calle ebrio y provoca un accidente, una desgracia. La vida del hombre, querido, debido a su libertad, es bien compleja, por eso a la hora de explicar el mal en el mundo, el mal que existe, las desgracias, los sufrimientos, las guerras, las enfermedades, es bien complicado, imposible, diría yo, si no tenemos en cuenta esta visión providencial, esta visión general de Dios que nos presenta la Iglesia. Es decir, la Iglesia nos dice que Dios, respetando la libertad del hombre y aun el abuso de la libertad, de su libertad hacia el hombre, Dios es el que va conduciendo la historia de nuestra vida. Siempre es Él. Es la gran providencia de Dios. Como popularmente se dice, escribe Dios derecho en renglones torcidos. El mal, Dios
el mal que realiza el hombre libremente, que es el mal más mal, porque ciertamente hay otros males que uno fácilmente puede entender, pero el mal que uno hace, uno quiere hacer, cuando uno decide llevarse de la cólera, la ira, la lujuria, la avaricia, y toma decisiones en consecuencia, eso ya es más difícil excusar, pero son decisiones. Pues aun de esos males, no es que Dios saque bienes, sino va a permitir ese mal, pero Dios lo puede reencaminar para que pueda salir un bien. Pueda salir un bien. Este milagro de Jesús precisamente escenifica esto. Un hombre leproso. La lepra en la antigüedad se consideraba un signo de maldición, ¿no? Una enfermedad, pero sabemos nosotros que eso no tiene que ver nada, normalmente es un proceso del cuerpo, una enfermedad que uno contrae, pero por eso a nosotros nos interesa para entender este milagro. Fíjate, este hombre que se presenta ante Jesús así enfermo, una desgracia en su vida, tremenda desgracia que le ha ocurrido. Y la peor, porque quizá ni la ha querido. ¿Quién va a querer enfermarse así? Ahí está. Pues de ese mal, Dios, ¿qué ha conseguido? Una fe que mueve montañas. Va a mover al mismísimo Dios a que le cure. Segundo, una humildad extraordinaria y una conciencia, queridos hermanos, de pequeñez, y una conciencia después del milagro, cómo no se sentiría feliz con Dios este hombre. Ha experimentado en su vida, va a experimentar el poder de Dios. Nada más es meterse, ¿no?, en su experiencia personal. ¿Cómo viviría ese instante? De repente su cuerpo, que está todo él lleno de heridas, y se mira y va como viendo su carne, se va transformando, queda totalmente sano. Es una maravilla. ¿Qué fe no crecería en este hombre? Pues Dios hace esto, queridos hermanos, eso. Está sacando bienes. Ahora, por otra parte, también una palabrita acerca de la lepra. La lepra espiritualmente siempre ha sido símbolo, si se transpone al ámbito espiritual, es el pecado. Es decir, así como el cuerpo se deteriora por la lepra, así la enfermedad del alma, que es el pecado, poco a poco, si el hombre se sigue en el pecado, esa enfermedad, que es el pecado, va a terminar corrompiéndolo. Por eso el gran liberador del pecado es Jesús. Aquí está en esta estampa. Puede curar el cuerpo y puede curar el alma. Lo que no puede, queridos hermanos, ninguna fuerza humana. Solo Dios puede perdonar de eso la culpa que todos tenemos. La culpa, esas decisiones que tomamos voluntariamente contra la ley de Dios. Dios ante el pecador, como a este hombre, no lo mira con desprecio. Si cualquiera ven que peca, cualquiera que sea el pecado, acude a Dios como este hombre,
Como este hombre le pide la salud del cuerpo, si uno acude así a Dios para pedir, reconociendo que es leproso por su pecado, reconociendo su pecado, y con humildad y confianza a Dios le dice: Señor, si quieres puedes perdonarme, Dios te deja limpio, libera de todo pecado. Él es capaz, pues es el Cordero que quita el pecado. ¿Ven? Así está. Por eso en ese contexto, también aquí en toda la obra de Jesús se ve así, maravillosa. La gran obra de Jesús no es sanar el cuerpo, sino sanar el alma, limpiar, liberar al hombre del pecado, de esa trampa tan íntima que está aquí dentro, está dentro. La Iglesia siempre ha tenido conciencia de este poder que Dios le ha dado. En los primeros siglos, sepan que sobre todo hasta el siglo III, era difícil para los cristianos entender que Dios había dado este poder a su Iglesia. ¿Por qué? Porque sepamos que en los primeros siglos la vida cristiana era tan exigente, o sea, eran tan fieles al Señor, que una vez recibido el bautismo, muchos cristianos creían que el cristiano ya no debía pecar, ningún pecado. E incluso en esa época dicen incluso que había algunos pecados que ni la misma Iglesia podía perdonar. O sea, algunos cristianos creían eso. ¿Qué pecados eran esos? La apostasía de la fe, el asesinato y el adulterio. Muchos cristianos decían: si un cristiano después de ser bautizado apostata, abandona la fe, o comete adulterio, o comete asesinato, ese pecado ni la Iglesia lo puede perdonar. O sea, fíjense qué vida tan limpia, tan pura querían llevar. Pero la Iglesia, o sea, era un grupo, pero la Iglesia, la autoridad siempre tenía claro, los papas, y ya históricamente incluso algún historiador dice que en el año 200 el Papa Calixto va a perdonar al primer adúltero, ¿no? Ahí dicen los historiadores, es un hecho histórico, o sea que lo hace. Y así la Iglesia va a perdonar, pero qué penitencias más severas. Pero ¿por qué digo esto? Fíjate que la gran obra de Cristo, ante todo, es crear conciencia en el hombre que la mayor enfermedad, el mayor mal, no son los males temporales, sino es el pecado, que si no nos arrepentimos puede traernos la condenación eterna. Ese es el mayor mal. Hemos nacido para ser eternos, y lo que nos puede impedir esa dicha feliz, eterna, es el pecado del que no nos arrepentimos. Por eso aquí esta estampa preciosa, esto es la gran, también está, aquí está de otra manera, la gran devoción al corazón de Jesús. Esto es el corazón de Jesús. Si vamos a Él: Señor, si quieres puedes limpiarme de mis pecados, es la gran respuesta de Jesús. Quiero, queda limpio. Dios es misericordia. Para con el que se arrepiente hay misericordia infinita. Es el amor del corazón de Jesús para todos nosotros. Pidámosle pues también que crezca en nosotros esa confianza al corazón de Jesús, que Dios es así con el corazón del hombre, que lo sabe débil, cae en el pecado, pero Él es el que toca. Pidámosle eso también, que toque nuestro corazón y que de día en día, con la gracia, con el don de la fe, podamos ver que el mayor mal para nosotros es el pecado, pero incluso si tenemos la desdicha de caer en él, que nunca temamos, que vayamos a Él
con humildad y confianza, y Él, en el sacramento de la confesión, siempre nos dirá: quiero, queda limpio. Él siempre perdona. ¿Ve? Amén.